the topic of today for the full day, between deterrence and non-violence. After the end of the Cold War, we entered this era of the liberal peace. The number of armed conflicts was diminishing. The number of casualties in armed conflict was diminishing. The number of peace agreements was incrementing to a level where the normal way of terminating an armed conflict was through a peace agreement. It wasn't so long ago. But still remember, the last major peace agreement in the world is probably Colombia 2016, and that's almost 10 years ago. These were the times of the rule-based order where we believed, where the multilateral system was there to ensure the respect of human rights, international humanitarian law, international law, democracy. So we had the institutions who were there to ensure, to make this possible. There was an OSCE to prevent further conflict between Europe and Asia. We had multilateral bodies in all the continents of the world. And it is quite recent that we have had, among others, two big game changers, which are the ones we will be addressing today. First one, February 2022, almost 4 years ago, Russia invades Ukraine. Russia, a member of the UN Security Council, the UN, whose charter forbids a war of aggression. One of the permanent members whose mandate whose role is to ensure the implementation of the charter, is the one violating the charter. Of course, this is not without precedents. There have been other wars of aggression after the Second World War, not many, but we have the case of Cyprus in '74, by Turkey, Western Sahara by Morocco, '75, Kuwait by Iraq, 1990. Then Russia invades Georgia in 2008 and Crimea 2014. And of course, more and more explicitly, Israel government is suggesting the annexation of the Palestinian territories. But what is significant in this context in Europe, that it's the first time since Second World War that a war of aggression and annexation, meaning I don't only attack, I want to incorporate it into my territory, happens. So this is one big game changer, obviously for Ukraine, but for everybody else, especially in Europe, with global repercussions. And the second one, very recent, still this year, Trump. So many things have happened already. But obviously this is a terrible game changer. International law, if that was still something that was relevant, we know very well that's not relevant for him, for this administration. It's all about power. It's all about money. And yes, Trump is a mediator. He's mediating all the time. EU's given up on mediation. They think that that's not the thing to do now. Trump is mediating, but he's mediating on his own terms. It's not a mediation based on, again, rule of law and international law. It's not a mediation that maybe in the past you would have power mediation to stop the war in the Balkans. You have the Dayton Agreement, power mediation. This is coercive mediation. You take it as I determine or else. So under these circumstances for a peace community like the ones in this room, this creates difficult challenges and difficult questions. Because when we talk about security, we love to talk about human security, about community security, about environmental security, about feminist security. But what's our standpoint? What's our line of argument when it comes to military security? We don't have a strong peace-building discourse for that. And what we're trying to do in this session today is step out of our comfort zone, challenge our assumptions, and see how we can adapt to the changing circumstances. So sorry for a slightly too long introduction, but I'm very glad and happy to introduce you to Anastasia Holovnenko. She is the advocacy person of the Center for Civil Liberties. CCL was an organization that was rewarded with the Nobel Peace Prize in the year 2022, the year of the Russian invasion. Thank you so much for making all the way from Ukraine to be here with us today. And we have Julio Rodriguez. He
was the chief of the defense in Spain. So that means the top commander of the Spanish military forces before his retirement. After his retirement, he became a politician with the political movement Podemos. We will now have a dialogue. I've asked him 3 questions, and then we'll open up for Q&A in the public. Okay, so I think it's very important for anything any of us does to get where we're coming from. So my first question is more of a personal question, more of a personal trajectory. What made you take the decision to, in your case, to become a human rights and democracy advocate? Mm-hmm. Thank you so much. It's really an honor for me today to represent the Center for Civil Liberties. And let me start with like a small thought that when the full-scale invasion started, generally, I have never thought about myself as a human rights defender. I worked in culture, in media, in theater, but when the full-scale war started, we understand that there are not so many of us who are ready to do something and to do what we are believing in. And when I was thinking, when we were talking with Julio and with Christian, we were thinking about soldiers as professionals, yeah, and it's really interesting like company to talk today about the war and the peace. But I always insist that when you are thinking about Ukrainian army, you can't think about them like as a professionals. So like me, I joined the Center for Civil Liberties. They invited me to help them with communications, and I decided to try because I felt that they are doing like a huge job. Like that, 80% of Ukrainian army were civilian 3 years ago. They were artists, they were journalists, writers, like Hemingway, but in their own country. So they felt out of this war all this time. They felt like it's ruining them. They felt like it's not their job to kill people, but Ukraine is the only homeland they can ever have. So they decided to risk everything to protect it. And let me tell you about, I came from theater, so a lot of my friends are from theater, and I have a friend who's called Olena Apchel. She is a little bit older than me. She's 39, and at the moment, 1 year and a half, she decided to join the army, and at the moment she is a lieutenant. She commands an artillery group. And I'm smiling because that's crazy, because talented person is talented in everything. She was a theater director, philosophy doctor, theater curator. She worked at famous European theater festivals like Theatertreffen, someone might know. But now she tells me that she definitely wants to have 3 or 4 children. Together with her husband, they started to build their own house near Kiev. He is also a theater actor, but in order to protect this future, for all of us, they decided to join the army and to do everything they can. And maybe it's quite long, but it is an answer why I joined the human rights. I truly believe that in long-term perspective, the world order, peace and security should be based on humanitarian law and human rights. But unfortunately, to end the war is a privilege of aggressor. Everything we can do, we can continue to fight back and try to protect ourselves. Thank you, Anastasia. Julio, tú decidiste dedicar tu carrera profesional a las Fuerzas Armadas y además lo decidiste en plena dictadura. Cuéntanos, ¿cuál fue tu motivación para tomar esta decisión? Bueno, la verdad que todo tiene su lógica, hay que poner las cosas en su contexto. Yo nací en el año 48, entré en la academia en el año 65,
salí de la academia en el año 69, soy de una educación claramente franquista, de una familia, mi padre militar, mi padre había participado en la guerra civil, luego tiene cierta lógica ese contexto. Pero yo también viví la transición, lo que estamos ahora viviendo, los 50 años de la transición, viví la transición del país, la transición individual y la transición educativa y formativa que sufrimos en ese periodo. Yo en aquellos tiempos volaba un avión francés, el Mirage, y hacíamos muchos viajes a Francia. Te voy hablando de los años 70, con lo cual yo me empecé a abrir al mundo y a educar de una manera autónoma, conociendo nuestra historia. De esa manera yo empecé a hacerme político. No como decías que yo dejé la carrera militar y me hice político. He sido siempre interesado por la política, que es, como dicen los griegos, es idiota el que no participa en política o el que se deja hacer la política. Ese fue un poco mi interés por un conocimiento de la historia. Ahí se fue produciendo el proceso de transición, tuve mis procesos de crisis dentro de las Fuerzas Armadas, pero fue cuando hubo el cambio constitucional en los años 78 que las Fuerzas Armadas se convirtieron, el poder civil fue preponderante sobre el poder militar, cosa que era distinta sobre el concepto que existía en la política franquista, en que el ejército dominaba la política. Ese servicio de las Fuerzas Armadas a la sociedad fue en el que me fui educando y en el que fui progresándome y haciéndome un buen profesional para que la gente no pensara que las Fuerzas Armadas son alguien distinto de un servicio público como pueden ser los bomberos, los médicos o los maestros. Estar al servicio de la sociedad. Pero siempre me consideré político y por eso cuando dejé la política después del cargo que ocupé en las Fuerzas Armadas y se me presentó la opción de actuar políticamente, fue cuando entré políticamente en un partido como es Podemos, a que todo el mundo ahora considera de extrema izquierda, pero para mí es una socialdemocracia muy ligera, porque entre sus opciones hay acciones políticas en las que dice que haga una política fiscal progresiva para acercarse a la media progresiva europea, o sea, para acercarse a la media europea. Esas son medidas socialdemócratas ligeras. Pero bueno, dentro de lo que es la ventana de Overton, que si consideramos la ventana de Overton, el conjunto de actitudes que tiene la sociedad que se está moviendo hacia la derecha, por eso se considera ahora Podemos como un partido, lo quieren considerar de extrema izquierda. Pero bueno, me considero que hay que hacer política y que hay que participar en política. Y por eso cuando hablemos del tema del militarismo y del tema de la guerra, ya decían algunos políticos franceses al acabar la Segunda Guerra Mundial que la guerra era algo muy peligroso para dejarlo en manos de los militares. Ahora habría que decir que la guerra es algo muy peligroso para dejarla en manos de ciertos políticos o de gente que utiliza la guerra o que utiliza el rearme como un estímulo de la economía. Me parece que eso es importante y que me parece que una manera de ser activo y de participar en política es que alguien que parezca que tenga una sociedad que tiene asociado a los militares como defensores del militarismo y como conservadores, que alguien participe en política de una manera distinta, de una manera que alguien puede considerar heterodoxa, pero yo considero normal, que es considerar a las Fuerzas Armadas como un servicio público y como un servicio de la sociedad. Y eso no quiere decir que los militares apuesten por la guerra. Los militares, si conocen la guerra, tienen que ser, igual que ningún médico, ningún cirujano quiere operar, quiere adoptar medidas preventivas, los militares tendrían que adoptar esa misma postura, ser, como conocedores que son de la guerra, tratar de prevenirla y tratar de evitarla. Continuando contigo, y luego volveremos a Anastasia, claro, a lo largo de tu carrera profesional has vivido varios momentos históricos relevantes. Uno es la transición de la dictadura a la democracia. Otra, el gran debate que tuvo España sobre si unirse a la OTAN o no. Para los que no son de aquí, hubo un referéndum. En el referéndum fue muy ajustado y ganó en el conjunto de España por poco el sí. En Cataluña específicamente ganó el no. Entonces es un tema que, aunque han pasado muchos años, sigue siendo un tema que está ahí en la base de gran parte de las discusiones políticas.
¿Tú cómo viviste eso y cómo has visto en relación a la OTAN, por ejemplo? ¿Cuál es? No sé si ha sido siempre tu misma perspectiva o también la has ido cambiando a lo largo de los años. Bueno, mi perspectiva individual, yo siempre considero como ciudadano político, yo en las primeras elecciones voté al Partido Comunista. O sea, yo era conservador, era eurocomunista. En aquella época había partidos de la Liga Comunista Revolucionaria, la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, más a la izquierda de lo que era el Partido Comunista. O sea, en aquella época España estaba muy dividida y había unos meses antes de que se votara el referéndum de la OTAN, había un 80% que estaba en contra de la entrada de la OTAN. Hubo un cambio tremendo, un cambio comunicativo cuando entró el Partido Socialista, cuando se dijo que de entrada no, y cambió radicalmente, y por eso fue la votación tan apretada. Una cosa es la elección individual y otra cosa es, en aquellos momentos, como dijo el ministro de Defensa en aquella época, que era Narcís Serra, que era importante entrar en la OTAN para que cambiaran las Fuerzas Armadas. Era una manera que se consideraba de política interna para que las Fuerzas Armadas se abrieran al mundo, conocieran, se integraran en organizaciones internacionales y dejaran de ser golpistas. Porque estamos hablando de que en el año 78, la Constitución del año 78 fue cuando el poder militar se sometía al poder civil, pero en el año 81 hubo un intento de golpe de Estado. Luego, no es tan fácil cambiar las mentalidades para que pasen de una mentalidad como era golpista a las Fuerzas Armadas a una mentalidad más abierta, que es lo que se trataba con este tipo de medidas que tenían una medida interna, que era que las Fuerzas Armadas se abrieran y dejaran de pensar en la política interna. Eso fue también otro tipo de medidas, que la entrada en la OTAN fue asociada con que se entrara en la Unión Europea. Luego hubo un tipo de medidas que a nivel de las Fuerzas Armadas fueron positivas, a medidas de organización, y otra cosa es la postura individual que tenía cada uno. Uno como profesional se debe al poder civil. El poder civil se decide entrar en la organización de la OTAN y así se entró. Yo como responsable, como jefe de Estado Mayor de Defensa, tuve esa responsabilidad de defender la política del gobierno dentro de la organización. Otra cosa es la postura individual. ¿Qué se ha demostrado? Tras la caída del muro de Berlín, que la organización, la OTAN, es una organización que está a las órdenes de Estados Unidos. Lo estamos viendo ahora, y no es por la política de Trump. La política de Trump en ese aspecto es la misma que la política de Obama, la política de Biden, la política de Bush, la política de Reagan. Es una política totalmente impositiva. Lo hemos visto que cuando se trataba de la entrada de España en la OTAN, hubo qué pasaba con Ceuta y Melilla, qué pasaba con otro tipo de aspectos, y ahora mismo se pregunta qué pasaría con Groenlandia en el caso de Dinamarca. Luego se ve que la OTAN ha quedado como una organización obsoleta, cosa que dijo hace 2 años el presidente Macron, que era una organización obsoleta. Que en su primera legislatura Trump dijo también que era una organización que no era necesaria. ¿Qué ha pasado en estos últimos años para que la OTAN se haya reforzado, para que todos los países europeos hayan incrementado su presupuesto en el 2% y se proponga ahora el 5% y así sucesivamente? Ese es un debate que tendría que estar abierto a la sociedad y es un debate que es opaco y que está oscurecido para la sociedad. We now go back, and I think you will be appreciating that the situated circumstances for both Julio and Anastasia are radically different. And so under invasion of a member of the UN Security Council, how has that, I mean, you started answering the question a little bit earlier, but CCL, a Nobel Peace Awardee, how does that organization adjust to these circumstances? And I understand you work on advocacy, so you will get that question. You are not a militaristic organization. You're being attacked. You're defending yourselves. Yeah. So how does that work in practice? Let me start with Center for Civil Liberty, as you said, Nobel Peace Prize laureate. We dedicate a lot of time for international solidarity because
unfortunately, not everyone from us can get this kind of reward, even if everyone deserves. So we understand that we need to support each other. So human rights in Libya, Syria, different countries of the world are also important for us. Yeah, and we act as a mediator sometimes. Sometimes we just talk about human rights worldwide, not only in Ukraine. The next thing is that we do reports and we teach human rights in Ukraine and on international level. And of course, we are dealing with war consequences. And if I may to compare, when Russia invaded Ukraine in 2014, we were the first organization to send mobile group to document human rights violation on occupied territories of Donetsk, Luhansk, and Crimea. And at that time, we could explain to international organizations what was happening there. When Russia decided to make this full-scale invasion in 2022, we created, together with other human rights NGO, we created an initiative called Tribunal for Putin. And since 2022, we have already documented 90,000 of cases of war crimes. And if we thought that it will make some kind of obvious for everyone what is going on occupied territories, no, we failed, and we still we still get in some kind of peace agreements, yeah, like the last one, where we are advised to give up on millions of people on occupied territories and leave them for silence torture, for darkness of occupation, and to leave them hidden from international society. And as you said, I'm responsible for advocacy campaigns, for all the communication efforts, and it turned out that it's easier to do so from Europe. Like I was telling Julio and Christian that I spent something around 44 hours to get to Portugal. And since last year, I am a refugee in Portugal. So I spent most of my time there. But now I just came after 2 months in Kyiv. And that's quite interesting because each time I came home as a guest, I feel disadapted to the war. I feel disadapted to the thought that someone is constantly trying to kill us, and this thought really surprised me once again and once again. To the thought that nothing is going to end tomorrow or in the nearest future. And it also helps me to understand what foreigner thinks when you first came to Ukraine during the war. Usually people say that they're stunned about the amount and intensity of cultural or maybe so-called normal life in Ukraine, because we're so eager for peace, so we prefer to give up a few peaceful hours to spend them with friends, to eat in fancy restaurants, to visit exhibitions, to go to the theater, better than to sleep. And I say few hours because it's hard to plan more further, because it's no one knows just what will happen next. But we do not have a lot of options here. Yeah. So when I moved to Portugal, my CEO said that okay, it will be faster to get to different conferences, to get to different places to speak. So great. So it was we are trying to connect all the dots using all the possibilities. So yeah, now I live in Porto. But all of you are invited to our Kyiv's the nicest, our office, and it's interesting experience to feel the really ancient cultural city during the war. Yeah. So, if I can then now again follow up with you. Yesterday, the peace plan developed by the American administration was leaked with 28 points. And Trump gave President Zelensky an ultimatum: you have a week to answer to my plan or else.
the American administration, who has been a tremendously important political, financial, and military ally of Ukraine, is now proposing a plan which did not include Ukraine in its drafting, and threatening Ukraine in case it doesn't accept it. It's very recent, but I wonder if you want to share some initial reactions. President Trump wants to celebrate Thanksgiving. Yeah, we know that the 27th of November is Thanksgiving. But yesterday in Ukraine, we some kind of celebrated the Day of Dignity. And when I came to my hotel, I watched the video from our president. He wasn't provoking Trump. He said that, yeah, or harder, winter is there, we can lose our main partner. But the main message I've got as a citizen is that we won't play with it. We will talk, we will try to find some solutions how to include Ukraine together with its freedom and with its dignity. So to me, it's kind of proper answer. So if you... It's kind of, sorry? Like proper. Like if you somehow forget to include Ukraine on the level of draft, we will try to include Ukraine a bit later. So it's not a scandal. We feel it like emotional holocauster, but we will work on it like in professional way. Emotional Holocausters, like yeah, roller coaster. also American. Right. Well, that's very adaptive. Back to Julio. La noticia es reciente, no del todo sorprendente, pero tu reacción inmediata al plan de Trump de paz para Ucrania. Pues, desde mi punto de vista, es una muestra de la hipocresía de las grandes potencias y de quienes ha provocado este tipo de conflicto. Yo creo que cuando se inició la guerra siempre se ha hablado de las guerras entre las grandes hegemonías, las guerras por delegación, las guerras proxy, las guerras cuando las grandes potencias defienden sus intereses, pero las defienden con la sangre de otros países. Cuando se inició la invasión de Ucrania y el conflicto de Ucrania fue el 24 de febrero de 2022, unos meses antes había habido unos intentos de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia y entre Rusia y la OTAN, sin contar nunca con Ucrania. Y fue cuando se decidió la invasión, Putin decidió la invasión de Rusia y empezó un conflicto en el que Europa y Estados Unidos apoyaron a Ucrania. Pero siempre que se inicia un conflicto, se ponen siempre, porque la guerra es algo terrible, algo muy caro, y se ponen siempre los medios para negociar la paz. Y así se hizo en los primeros meses. Se hizo en Estambul, con iniciativas por parte de Turquía, con iniciativas por parte del Papa, con iniciativas por parte de China unos meses después, pero alguien decidió que la guerra iba a ser larga, que la guerra se iba a cronificar. Y hasta mismo Zelensky llegó a decir, hay algunos países que han decidido prolongar la guerra a costa de la sangre de los ucranianos. Eso es terrible porque alguien está defendiendo los intereses con la sangre de otros países. Y eso lo hemos visto en los últimos conflictos, que alguien dice que las guerras no terminan hasta que no lo deciden sus patrocinadores. Y alguien ha decidido ahora que han conseguido ya sus intereses. Probablemente alguien está pensando en cómo ha cambiado el mercado de la energía, cómo ha conseguido que todos los países incrementen su gasto en armamento para favorecer al complejo militar industrial. Alguien está pensando ya en el negocio de la reconstrucción y ahí por eso pongo lo que es la hipocresía. Y pienso que eso, y lo digo como militar, es terrible que se utilice la guerra como estímulo de la economía o como estímulo de favorecer unos intereses particulares, sea el complejo militar industrial, sea el complejo energético, sea ahora el complejo tecnológico de las grandes empresas que están pensando ahora
en que más que el control de las bayonetas están luchando por el control de los datos, sea lo que sea, lo terrible es lo que está sufriendo el pueblo ucraniano. A mí me parece una hipocresía que ahora se esté hablando de 28 puntos, cuando antes se habló de 20, y cuando lo fundamental es ponerse de acuerdo en dos, a lo mejor, que fueron los primeros puntos, que era un alto el fuego inmediato, un intercambio de prisioneros, y luego ya vendrá el debate a lo largo de años sobre territorios, sobre otro tipo de factores. Pero alguien decide que se prolongue la guerra, porque alguien decide incrementar la producción en el mercado armamentístico. No sé si recordaréis cuando se dijo que Ucrania no tenía munición, que no había suficiente munición para una guerra. Y no se empezó a incrementar la producción en munición hasta que no hubo créditos o hasta que no hubo garantías de que la guerra iba a ser larga. Porque nadie produce si no consigue que esté garantizada la venta. Esto me parece una hipocresía tremenda y es algo que la sociedad debe ser consciente. Que alguien no decida por nosotros y que alguien, igual que la Guerra Fría terminó por la presión ciudadana, surgieron los partidos verdes en Alemania, cuando hubo la crisis de los Misen-Persing II, cuando en los años 80 del siglo pasado se hablaba de seguridad compartida, que decía que mi seguridad era tu seguridad. Se hablaba de que había que negar las amenazas basadas en el ataque. Eso se ha ido para atrás y ahora estamos pensando que la seguridad está basada en el rearme. Yo creo que es una muestra de hipocresía, pero evidentemente hay que pensar en el futuro de Ucrania y en que no se resuelvan estos intereses con la sangre de países o con la sangre de ciudadanos por delegación. Eso me lleva ya a la última pregunta antes de abrirla al público y sigo contigo, Julio, porque ya nos has anunciado un poco, mirando hacia adelante, ¿qué? Ya no tan específicamente el caso de Ucrania, sino arquitectura europea de seguridad, tema de seguridad global, desde la experiencia de un militar que ha tenido el más alto mando de responsabilidad en un país como en España y desde una convicción democrática que tienes, tu perspectiva o algunos mensajes que quieras compartir. Yo creo que el debate de la seguridad es un debate, llamado seguridad entre comillas, porque el concepto, primero teníamos que definir qué es el concepto de seguridad, como tú decías. La seguridad no está basada en el Ministerio de Defensa, ni en el Ministerio de Interior, no está basada en el rearme. El debate de la seguridad tendría que abrirse a la sociedad. No tiene que ser un debate opaco y un debate que esté basado en condiciones secretas. El debate de la seguridad, igual que todos hablamos de educación, hablamos de sanidad, tendríamos que hablar de seguridad. ¿Qué seguridad queremos? Y tendríamos que poner, si cuando hablamos de seguridad, si hablamos de seguridad humana, hablamos de seguridad habitacional, hablamos de seguridad ecológica, hablamos de seguridad económica, y seguro si ese debate lo abrimos a los ciudadanos, nadie está pensando en que nuestra seguridad se garantiza incrementando el gasto en armamento, se incrementa incrementando el gasto en otro tipo de prioridades, sea en los cuidados, sea en el gasto social. Ese debate se abre y con ese debate, si no se mantiene opaco y secreto, probablemente democráticamente decidiríamos que queremos otro tipo de seguridad. Y ese debate ya ha existido. Ahí si me permites, porque con eso arranqué la conversación, vale, todo está muy bien, pero la seguridad militar, frente a esa, ¿qué? Que al fin y al cabo en Ucrania te dirán, te compro el debate más amplio de seguridad, pero bueno, pero es que nos atacaron y nos tenemos que defender, ¿qué hacemos? Pero es que si abrimos el debate de la seguridad, estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo lo que está consiguiendo o que se está pensando que se garantía la seguridad en Ucrania es que cuando Zelensky viaja por Francia, Macron le vende 100 aviones Rafale. Cuando hace un debate estamos hablando de aviones F-16 o ayer estábamos hablando de misiles Patriot o ayer estábamos hablando de tanques Leopard. Es una falacia que la seguridad esté basada en incrementar el gasto en armamento que no garantiza esa seguridad. En el mundo se ha gastado en el año 2025 2,7 billones de dólares, que son 2,7 millones de dólares, que es la misma cantidad que dice la ONU que sería la necesaria para garantizar los objetivos de la Agenda 2030, que es garantizar vivienda, sanidad y seguridad para los países en vías de desarrollo. Si alguien piensa sobre ese debate, que esa seguridad se garantiza con ese gasto en armamento, seguro que democráticamente no está garantizada por ese tipo de defensa. Luego, el incremento
el debate sobre la seguridad que se garantiza con el incremento en el gasto en armamento es una falacia que hay que derrumbar. Luego, eso no quiere decir que no queramos, igual que los bomberos están más preocupados por prevenir el fuego que por defender el fuego, los militares tendrían que estar más preocupados, y sería su obligación, prevenir la guerra que por defender la guerra. Y ese debate tendríamos que tener en la sociedad. Y si no hay presión ciudadana, si no hay movilidad ciudadana, como lo hubo en los años 80 contra el despliegue de los misiles en Alemania, cuando cayó el muro de Berlín, cuando Olof Palme en el año 82 hablaba de esa seguridad compartida, que decía, mi seguridad es tu seguridad y mi seguridad es la tuya, abramos ese debate. Y abremos un debate sobre que si hay litigios sobre zonas territoriales, hablemos sobre zonas de seguridad. Hablemos sobre cómo solucionar esos problemas, pero no pensando siempre en la solución armamentística para esos problemas de seguridad. So, back to you, Anastasia, looking a little bit forward, your perspective, your thinking from your context, your hopes, wishes, but I guess at the same time, your personal take on, because as I think was mentioned in the discussion, and your president has mentioned many times, this is an unfair battle that is shedding essentially Ukrainian blood with no intention of being part of this war. So your take on this conversation. Thank you. I really like the idea about preventing war. I think it might work better. Like, it has less consequences to get through. But I also totally agree, and thank you for this understanding, that when 4, 5, or 700 of drones and rockets are aiming to bring death somewhere nearby, it's kind of too late to remind the aggressor about security and our common plan for peaceful future. So that moment, you with whole your body feel like nothing protects you better, nothing brings more security than air defense missiles. But one of the most expensive weapons Russia uses against Ukraine is also propaganda. And Ukraine, even together with Europe, will never have this kind of money to spend on it. I always want to say to waste on it. But what we can afford together, and I think it can be not additional, but one more part of future security is justice. So when you hear that Ukraine is taking in weapons, and you should understand that it's not only about fight Russia on the front line, it's also about defending civilians, people in peaceful cities. But also when you hear that Russia is when Ukraine is seeking justice, think what you can do if your courts can investigate numerous cases of Russian war crimes, and you can help with it. It could be brilliant help. It could be solid. So we should put an essential standard on it. And I'm not as experienced as maybe Hulu is or someone from you is, but I know that effective justice is to be told to have a cooling effect to dictators everywhere, around the globe, and to make this world a little bit safer. So if you can help us with investigations, with courts, with work on this numerous cases, so please join it. All right. I think that have been very thought-provoking messages. So we open up the floor now for any questions people might have in the audience. I think Eugenia has some microphones. If anyone wants to share some thoughts or ask a question to the panel members. And we'll probably collect a few interventions. Can you maybe please also introduce yourself?
English or Spanish? Up to you. Vale, porque la pregunta va para José Julio Rodríguez. Soy Guillermo Baitán, reciente graduado de la Universidad Autónoma de Barcelona, y me ha interesado mucho la conversación que has tenido sobre el tema que tendríamos que abrir la idea al debate sobre el armamento, sobre el concepto de seguridad, que no es únicamente armamento militar. A mí me gustaría preguntar, porque hace poco he estado también en otras conferencias, también en Berlín, que hablaban también sobre este tema, pero más específicamente sobre el tema de que la guerra sí hay una guerra en Ucrania, pero en cierta manera no es lo mismo que las mismas guerras que pasaron, como por ejemplo en 1945 o en la Guerra Fría, sino que ahora tenemos ataques híbridos de diferentes tipos y ciberataques. Y mi pregunta es ¿consideras que es importante en este sentido, sí deberíamos replantear el tema de armamento militar, pero no en temas ofensivos, sino en temas defensivos para seguridad en defensa de la población de estos ciberataques y básicamente crear una ciberseguridad en toda la Unión Europea? Gracias. We can take a few more questions, if there are any. Please, don't be shy. Hi, I'm Claudia. I'm now with the Swiss Refugee Council, but used to be with Build Up, and this is my 10th Build piece. You have talked about the use of military spending as a way to boost the economy. I would want to hear your opinions on how accurate that actually is, because in my country, Switzerland, we've just increased military spending by a lot, and we're reducing social spending. It creates tension all over. Is that really a good calculation that is made about that it's actually boosting the economy? Because I don't think it is. Maybe one more. Hello, my name is Liliana and I'm coming from Bosnia and Herzegovina. So speaking about this security perspective, I would like to hear more about peace building and security. What does it mean? As you mentioned, I was recently in the security conference in Sarajevo, where there is a lot of speak about militarization, defense, increase of GDP from 3 to 5%, etc. But we don't speak about the dialogue about the peace building. But what does a peace building means from security perspective, transitional justice? So I would like to maybe get some of your opinion about that. Thank you. So maybe let's leave it there for now. You feel free to answer the ones you feel speak more to your expertise. Do you want to go first, Anastasia? No, I think the first question was for Julio. Okay, so Julio, go first. And we have a second round of questions after. Sí, totalmente de acuerdo en que el paradigma de la guerra ha cambiado con respecto a lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando ahora de lo que ha supuesto el cambio de los drones, lo que ha supuesto el cambio. Pero el complejo militar industrial sigue fabricando portaaviones, sigue fabricando submarinos, sigue vendiendo aviones, cuando ahora se produce la paradoja de que drones que cuestan 1.000, 3.000 o 5.000 euros tienen que ser defendidos por misiles que cuestan 1 millón de euros. Se produce ese tipo de paradoja que se está produciendo ahora, pero la máquina sigue produciendo y sigue vendiendo y sigue garantizando que los países gasten el 2% en gastar ese tipo de armamento. Por eso luego hablaré de cómo se estimula la economía de esa manera o se favorece el complejo militar industrial. Pero sí que es importante, y hablaba de que ahora, y se lo está planteando también, porque aquí estamos hablando de dos hegemonías, Estados Unidos y China, que están luchando ahora por el control de los datos. Hablábamos antes del control de las bayonetas, el control de armamento, y ahora lo importante es el control de los datos. Si hablamos de Eisenhower, hablaba del complejo militar industrial, Obama hablaba de la doctrina de Washington,
Biden ha hablado del complejo tecnológico industrial, alguien habla ahora del el autoritarismo tecnocrático, que es la lucha que está habiendo por el control de los datos y el control de la información. Esos drones no funcionan sin empresas particulares como Elon Musk o Peter Thiel o otras empresas están tomando decisiones. Por ejemplo, Elon Musk ha lanzado, creó Starlink en el año 2019, empezó lanzando 1.000 satélites de baja órbita y ya tiene previsto lanzar 10.000 satélites en el año 2025. Con eso está controlando las comunicaciones, probablemente militares, en Ucrania. En Gaza, Netanyahu recibió a Elon Musk con protocolo de jefe de Estado y se garantizó que Starlink iba a estar ahí. Luego ahí hay una guerra totalmente distinta de lo que está produciendo ahora y un control que probablemente ya no tengan garantizado los estados, sino unas empresas que, si os fijáis en la toma de posesión de Donald Trump, detrás de él no estaban los ministros ni los secretarios de Estado. Estaban Jeff Bezos, Elon Musk, David Zuckerberg, Peter Thiel, las grandes empresas que son las que están dirigiendo, y ese es el debate que tenemos que abrir a la sociedad en una democracia, qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos controlar esa movimiento. Respondiendo, totalmente de acuerdo en que ese es un debate en que probablemente la ciberseguridad sea importante, pero ¿quién controla esa seguridad y quién controla esa ciberseguridad? ¿Los estados o las grandes empresas? Es un debate que tendríamos que abrir. ¿Y quién está dominando ahora el mundo? Y esas empresas tecnológicas. Por eso el debate sobre por qué la economía tiene que ser estimulada a base de gastar en armamento y no gastar en un tipo de cosas. Lo hemos visto claramente en Europa. Europa hace 2 años era una Europa verde y digital. Hace 2 años los fondos Next Generation estaban dedicados a una Europa verde y digital. Y se ha transformado en nada, en meses, en una Europa verde oliva, verde militar, incrementando el gasto en armamento en el 2%, y cuando ya todos los países han alcanzado el 2%, dicen el 5%. Esto es un estímulo de la economía en base a que crezca lo que la sociedad democráticamente no ha decidido. Por eso pienso que el debate de la seguridad, entre comillas, ojalá pudiera hablar con entre comillas, lo que yo entiendo por seguridad no es lo que la gente entiende por seguridad. La seguridad de un ciudadano empieza por cómo voy a vivir hoy, dónde voy a vivir y con quién me voy a relacionar. No en qué misil o en qué carro de combate o en qué avión voy a tener que comprar. Yo creo que ese debate tenía que ser abierto, y si no hay presión ciudadana, los políticos no toman decisiones, la clase política, porque políticos somos todos, la clase política no toma decisiones desde mi punto de vista hacia el lado correcto. Let me maybe start from your question. Like the war is too expensive to to understand, and at the moment, like investing in this future technologies of weapons, Ukraine became no longer able to afford salaries of teachers and our own healthcare system. So we, at the moment, we are not ready to propose, or maybe me personally, I'm not ready to propose a system where and which amount of money and technology should be invested into military system and which is like the red line. But I think you are right. When we are investing in something less related to future, to education, to some development, we are always lose. Like, because it's like, to me, it's kind of obvious. And maybe a few words on your question. Like at the Center for Civil Liberties, we truly believe that everything tomorrow, everything maybe after lunch should be based on humanitarian law. And the dialogue and peace, like negotiate. And you have this 30 years of history of like overcoming the war consequences. I know that you have a strong institution for finding and like investigating and researching on missing people, and we will face it, and we are starting to face it now. But what I'm trying to say is that like Russia committed horrible war crimes in different countries around the globe, and I think that we are losing here like the basic principle of determinism.
they do that because they have never been punished. And for us, for Ukrainians, it's crucial to have some kind of justice as a, I don't know, pre-step to this dialogue with Russians. Yeah, we are ready, but something should be changed because they do these crimes in Syria, in Libya, in Mali, in Georgia, in Moldova. I can't even recollect all the countries, and they felt they do that because they could, and they have never been punished for that. So we are all vote for the dialogue, but on some different conditions. Thank you so much for your question. So we are short on time, but I don't want anybody to leave the room without having asked a question if they want to do it. So a second round and quick questions or comments, and then you wrap up. We started a little bit late, so we'll finish a little bit late. We have a long coffee break after. Yeah. My name is Christina from Fighters for Peace Lebanon. So I've been living in a different geographical area, having witnessed also the wars. And the last 25 years, and through this experience, I realized that the roots of wars are complex. And so must be also the solutions must be all multi-layered and complex. So when it comes to Ukraine, I always wonder if we really regarded the complexity of the root cause in order to find also the different layers of answers in order to create peace. Hi, my name is Anna. I have a question for you, Anastasia. Thank you so much for your words. So I'm coming from a bit of a different perspective. I am Italian, but I lead an initiative for Ukraine. So I speak a lot with Ukrainians and people that have been affected by the war. And I really struggle. I would love to agree with Julio and say that security is just about being safe and digital Europe, but I understand that when children are being kidnapped, there is other priorities before. And so I'm curious to know from your perspective, how is it to advocate for Ukraine in the West? Because I think from Portugal is an interesting context. What are the difficulties that you encounter in doing this? Thank you. We will take one more I think question and then... we take okay. actually a few, as many as we can. But it's never early to say thank you. And you won't be able to answer them all, but just pick Thank the you. ones. Hi, I'm sorry I'm behind here. My name's Lorelei Kelly. Thank you for this discussion. I worked in the U.S. Congress on both the Iraq and the Afghanistan wars. And what I observed, and is certainly true today, is that the majority of peace-building, conflict resolution, talent and memory is in uniform. It's in the Army and the Marines in the United States. And one reason for that is because of the kind of social cohesion tasks they were given. I watched many hearings where the commanding officers said, this has no military solution, we cannot kill our way out of these dilemmas. And yet here we are today where the people who have that knowledge in the military are the ones being decapitated by the Trump administration. And it's also very hard to get that knowledge out of people in uniform for professional military reasons and boundaries. I'm wondering, do you have the same problem in Spain? And what is a way that we could possibly get this wisdom from the military about the peace-building needs today? Because these are not communities that talk to each other regularly. Thank you. Bueno, yo soy Tica Font de aquí de Barcelona y era pediros una valoración sobre un par de puntos
de la propuesta de paz para Ucrania de Trump que me han alarmado mucho y que sobrepasa el conflicto. Os explico. Lentamente en la sociedad hemos ido creando estándares. Y hoy todos teníamos muy claro que después de un proceso de violencia muy fuerte no podían haber leyes de amnistía en ningún país. Un país no podía legislar que aquellos que ejercieron la violencia se les amnistiaba por lo que hicieron. La propuesta de Trump contempla las órdenes de detención fuera. Ya no habrá órdenes de detención, por tanto, la Corte Penal Internacional no puede actuar sobre ninguna persona rusa que haya hecho la guerra en Ucrania por los crímenes que se hayan cometido. Y restituir a Putin en todos los organismos internacionales por los cuales se le expulsó. Yo creo que estamos otra vez que esas propuestas sobrepasan el conflicto de la guerra con Ucrania, porque lo que nos están limando es los estándares internacionales de que algunas personas de gobiernos pueden quedar libres de cualquier responsabilidad judicial por los hechos que hayan cometido contra personas o de un país o de otro país o de su propio país. Implícitamente están negociando una ley de amnistía. Yo creo que eso es un retroceso muy fuerte para todos aquellos que trabajamos la paz. And then I think there's one more. Hola, soy Luisa. Gracias por estar aquí, por su tiempo. Yo soy de México y, bueno, mi cabeza ahorita está medio hecha bolas. Voy a tratar de ponerlo en palabras. Quisiera preguntar, bueno, en México ahorita tenemos una situación muy particular. Bueno, eso es un narcogobierno. Ahorita hay muchas protestas. Acaban de matar a un político. Y se habla mucho sobre la intervención de Estados Unidos. Ya hubo un ataque en el mar abierto, en territorio internacional, en aguas internacionales. Y bueno, muchos estamos en contra de que Estados Unidos intervenga, ¿no? Pero gente de seguridad de Michoacán, del estado donde yo soy, donde pasó todo esto, está pidiendo ayuda internacional por el nivel de inseguridad. Y bueno, yo ahorita tengo la cabeza hecha bolas y nada, os quería preguntar, con el conocimiento que ustedes tienen, ¿qué opinan al respecto? Entiendo que hay mucho contexto detrás y no es fácil responder, pero igual nada más tenía la curiosidad. Okay, and there's one more there, and that will be the last one. Michelle? Thanks. My name is Michelle Parlevliet. I want to pick up on something you said earlier, Jose, and building on a comment from somebody else. I very much agree with you, your point around military security actually not necessarily or not being the same as human security and the importance of bringing that conversation to the public. At the same time, I'm wondering how does that relate to the public changing in and of itself in the European context? I'm from the Netherlands. The way the public thinks about matters is very different from what it was before, in a way, in terms of the rise of populism, right-wing extremism. So a question for me is around, when we take things to the public, how can we at the same time deal with this rise of authoritarian flirting, so to say, or populist sentiments, where where reality no longer kind of runs by the norms and the standards which we thought were a given, for example, the example of Russia as a permanent member of the Security Council invading Ukraine. So Christian's initial question around we don't really have an answer how to deal with military security, for me, is very alive. And I'm wondering how that plays out when you take this to the public in a context of rising populism. So that's a wide range of questions. You won't be able to answer them all, but you're
free to pick and choose who wants to go first. ¿Quieres arrancar tú? Bueno, la verdad que han sido muchas preguntas y muy interesantes, quizá asociándola con lo que decía al principio sobre cómo gestionar la paz y de dónde proceden las guerras, la importancia que tiene el contexto en todas estas situaciones. Ya lo decía Flaubert, que lo importante en un collar no son las perlas, sino lo importante es el hilo. Cuando hablamos de la guerra, del conflicto de Ucrania, pues viene de muy atrás. Cuando hablamos de los conflictos o del genocidio de Palestina, no empezó todo el 7 de octubre ni empezó todo el 24 de febrero, sino que viene de muy atrás. Luego, eso es importante, pero quizás vivimos en un tiempo, respondiendo a algunas preguntas, de tiempo de la inmediatez. Y ahí juega un papel importante en lo que refiere al auge de la extrema derecha y cómo eso está arraigando también en la juventud, la importancia que tienen las redes sociales y los mensajes cortos. Esos mensajes cortos parece que evitan que luego sepamos el contexto donde se están desarrollando otros acontecimientos. Yo creo que hay de los cambios que se están produciendo muy importantes es en ese control de los datos, en ese control de los medios de comunicación. Hablaba de estas grandes empresas tecnológicas que nos fijamos en Tesla, nos fijamos en SpaceX, nos fijamos en Starlink, pero no nos fijamos en que también les interesa comprar medios de comunicación, empresas de videojuegos, empresas como Twitter o X para controlar esa información que es importante en esta guerra. Eso yo creo que, respondiendo a otro tipo de las preguntas, cómo evoluciona el militarismo o este auge del militarismo, que yo propugno que no hay que asociar a los militares. Hay muchos civiles militaristas. Hay mucha gente que utiliza el militarismo como la manera de solucionar los conflictos. Hay muchos líderes políticos que apuestan por el militarismo y no hay que asociarlo a los militares. El militarismo es una línea política que apuesta por solucionar los conflictos utilizando el incremento, utilizando la guerra y utilizando el rearme. Y eso hay que evitarlo abriendo el debate de la seguridad. Que la seguridad no es lo que ellos dicen. Yo quiero otro tipo de seguridad, que es la que quiere la ciudadanía. Abrirlo, debatirlo democráticamente. Si ese debate se abre, seguro que se gana. Y seguro que se utilizan otros medios para estimular la economía. Hay muchas maneras de estimular la economía que no es mediante el rearme o el gasto en armamento. Mirando hacia el futuro, se dice mucho que vivimos en un mundo de incertidumbre y yo creo que hay muchos futuros posibles y esos futuros posibles, como decía Tony Yu, hay que construirlos. Y nos corresponde a la sociedad construir esos futuros posibles que hay más de los que nos quieren señalar, que es la utilización del rearme y la utilización del militarismo como modo primordial de solucionar los problemas políticos. Y muy de acuerdo con lo que decía Tika Fong, de que uno de los puntos que se habla lo pone al final, cuando habla de la liberación de presos, cuando habla de la conciliación de las familias, dice, y amnistía total. Claro, esa es una propuesta mutua, porque cuando yo estoy perdonando a otros, me estoy perdonando a mí mismo. Y estoy proponiendo una amnistía porque los crímenes se han cometido por las dos partes. Thank you for your deeper understanding of the question. Yeah, you're right. There are at least 15,000 of illegally detained civilians, and we won't give up on this kind of war crime together with others. Yeah, so that's why we decided not to be provoked, but to stay professional and work on new iteration of peace agreement. Thank you for your support and, generally, thank you for everything you've ever done for Ukraine. And just to end on positive note, I will answer this question first. So, yeah, it's hard to explain what's going on in Ukraine, and it's hard to advocate just because you don't have this kind of experience, and I will never wish you to have. So we will handle it. So just stay safe, and we will find some words too. We will find some ways to explain it. And answering your question, I want to
to make an invitation. Each month we will have a Solidarity Talks International, and I think that your efforts in human rights in your countries are expensive, and we want to share them. So we can work deeper on your experience. Yeah, if you are ready to some dialogue with my colleagues, we are open and we are extremely grateful. But to rest of you, like you can text us and we can create some kind of global dialogue in English for everyone. We will host South African Republic, I think this December, but we want to cover this great community with experience and knowledge we have already got. So you are all invited. Thank you so much. All right. Well, thank you, Julio and Anastasia. I think this has been a fascinating conversation, a very difficult one. And I'm sure many questions are left unanswered. But I think that's also part of the purpose of this conversation, because when we announce a conversation between deterrence and nonviolence, it's not because we want to choose one or the other, or we would like to choose nonviolence, but once in a context of power dynamics, where it's the power holders who determine the rules of the game and who is going to suffer and under what conditions, our values remain as important as ever, and we need to keep fighting for them. But we also need to survive when we are under attack, and how do you do that? And I think both of you have been able to share a very well-informed and very constructive narrative from your lived experience. So thank you so much for wanting to come here and have this difficult conversation and sharing this with all of us, and everybody for your questions, which I think all of them also were very complimentary and added to the conversation. Thank you so much. Thank you. Announcement?